Aloha, bueno, bienvenido nada más a mi canal. Entonces les recuerdo que en este canal estamos enseñando todo tipo de estrategias con las cuales podemos hacer comercio en opciones binarias. No importa qué tipo de plataforma ustedes usen, sea Quotex, Forex o cualquier otro tipo de plataforma. Así que les recuerdo pues, que en este canal tenemos muchas otras estrategias que hemos visto el día de hoy. Y por cierto también les recuerdo ahí que necesito su ayuda con un me gusta ahí, que me dejen en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que sea. Y bueno, si están listos, empezamos. Ok amigos, entonces en este video les sugiero operar entonces basándonos en el análisis técnico el día de hoy, es decir, en el nivel de soporte y resistencia como ustedes saben. Así que hoy buscaremos situaciones de trabajo e intentaremos ganar dinero pues con ellas. Hoy empezaré a partir de cientos de dólares y intentaré aumentar esta cantidad hasta unos 10.000 por lo menos. Así que se escucha interesante, así que espero que vean este video hasta el final para que bueno, quizás vean los resultados que puedo lograr o no, ya veremos. Y es posible pues que también les guste este método de negociación y bueno, y lo puedan usar pues para su propio beneficio. Bueno, comencemos y encontremos el primer punto de entrada. Aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista. Al mismo tiempo, en este momento se convierte de un lado al otro. Al mismo tiempo, vemos aquí cierta atenuación. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos al aumento, porque creo pues que ahora el precio subirá por el límite superior de la tendencia equilateral. Como pueden ver anteriormente, el precio desde el borde inferior por regla tuvo un buen rebote hacia arriba y los precios principales en el gráfico subieron. Todo esto nos dice entonces que el precio tiene un buen potencial al aumento y después es muy probable que aumente en el futuro cercano. El precio seguirá subiendo aquí a lo largo de la tendencia alcista y se acercará al límite superior entonces de la tendencia lateral. Aquí nos tomamos entonces 2 minutos con un margen, teniendo en cuenta entonces un posible mercadeo o un retroceso del precio para la baja. Y bueno, veamos cómo cierra nuestra primera operación. Y bueno, como pueden ver entonces nada mal, como pueden ver en el gráfico hay un ligero aumento aquí en el precio y obtenemos ganancias de 2 minutos en esta situación, nos fueron suficientes. Entonces continuemos y veamos cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. Ok, como pueden ver, todavía nos queda una gran distancia hasta el borde superior de la pared lateral. Y bueno, y también como pueden ver, el precio está subiendo gradualmente. En tal situación, abriremos nuevamente una operación durante 2 minutos al aumento, ya que el precio pues continuará subiendo por el límite superior de la tendencia equilateral. Como pueden ver también entonces anteriormente el precio ya había mostrado un ligero aumento y luego se produjo por un rebote hacia abajo. Al mismo tiempo todavía nos queda suficiente espacio hasta el máximo del precio. Al igual que todo lo anterior, después de la atenuación, el precio por regla general lo hizo por impulso, por lo que en el futuro próximo podemos ver tal impulso. Todo esto nos hace entender que el precio todavía tiene un buen potencial de aumento y con una gran posibilidad de que el precio siga subiendo. En esta situación nos tomamos entonces también 2 minutos de sobra y esperemos el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver entonces el precio hace un ligero retroceso hacia abajo, pero luego muestra un buen crecimiento. Aquí obtenemos ganancias de 2 minutos. En esta situación 2 minutos fueron suficientes para nosotros. Bueno, sugiero continuar y encontrar el siguiente punto de entrada. Y bien, aquí tenemos entonces, estamos superando el límite superior de la tendencia lateral. En este momento el precio está cayendo hasta el límite y en tal situación sugiero abrir una operación durante 2 minutos al aumento, porque creo que el precio tocará este límite y solo entonces rebotará hacia arriba. Además, si miramos antes, este nivel mantuvo bien el precio y no le permitió entonces subir más. Esta vez el precio lo atraviesa con impulso y sube muchísimo más. Es decir entonces que esto nos hace entender que los precios tienen un buen potencial de aumento y es más probable también que en el futuro cercano el precio continúe su movimiento hacia arriba. En esta situación, teniendo en cuenta el retroceso del precio a este nivel, tomaremos 2 minutos. Como pueden ver, ese retroceso ya está ocurriendo, así que simplemente miremos el gráfico y veamos qué sucede aquí en los próximos minutos. Bien amigos, muy bien, como pueden ver el precio hace retrocesos hacia abajo, pero luego hay un fuerte crecimiento aquí en el gráfico. El precio de impulso sube y obtenemos ganancias. Ok, como pueden ver a continuación, el precio continúa subiendo con impulso. En tal situación sugiero abrir una operación de 2 minutos a la baja
dado que después de un movimiento alcista tan grande, el precio obligatoriamente retrocederá. En este retroceso intentaremos ganar dinero con ustedes. También nos tomaremos 2 minutos con un margen, teniendo también en cuenta pues que el precio puede caer en la zona de negociación o hay un aumento también. Así que veamos cómo cierra nuestra operación. Perfecto, amigos, como pueden ver el precio se mueve según nuestro escenario y aquí vemos pues una atenuación y luego el precio baja y toca el nivel de soporte. De este modo ustedes y yo estamos obteniendo ganancias. Nuestro depósito ya ha aumentado casi 10 veces. Este es un excelente pues resultado, pero sugiero continuar y buscar otras situaciones laborales. Aquí tenemos el precio nuevamente moviéndose lateralmente. Al mismo tiempo, en este momento toca el límite inferior y rebota hacia arriba. En tal situación, abriremos una operación durante 2 minutos al aumento. Creo que en el futuro próximo el precio subirá hasta el límite superior de la tendencia. Por lo que, como pueden ver, en el límite inferior vemos una reacción y anteriormente el precio toca el límite inferior de los laterales. Por regla, nos mostró un buen crecimiento hasta el límite superior. Todo esto nos dice entonces que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y con una mayor probabilidad de que el precio pues siga subiendo. También nos tomamos 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta que el precio aún puede mostrar por algún tipo de caída o puede caer en la zona de comercio. Así que esperemos entonces el resultado. Y bueno, amigos, como pueden ver entonces el precio muestra un buen crecimiento y aquí obtenemos una buena ganancia. También 2 minutos en esta situación fueron simplemente perfectos para nosotros y sigamos y veamos pues qué pasa aquí en el mercado a continuación. Como pueden ver a continuación, el precio continúa moviéndose hacia el límite superior y ya lo está tocando entonces. En esta situación abrimos una operación durante 2 minutos a la baja porque creo pues que en un futuro próximo el precio rebotará hacia abajo. Antes exactamente desde el límite superior el precio pues mostró una fuerte caída, ya que entendemos pues que los precios tienen un buen potencial de caída y como pueden ver todavía hay una gran distancia hasta el límite inferior. Ahora el precio muestra una buena caída, así que miremos el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Muy bien, amigos, muy bien. Como pueden ver el precio muestra una buena caída y aquí ustedes y yo estamos obteniendo ganancias. 2 minutos en tal situación fueron también perfectos para nosotros. Aquí hemos pues ganado en el rebote del precio y desde el nivel de resistencia. Así que continuamos y veamos otras situaciones aquí en el mercado. Como pueden ver, aquí también tenemos una cierta tendencia lateral y en este momento el precio está mostrando una caída hacia el borde inferior del movimiento, que actúa también como un nivel de soporte, por cierto, y hace un rebote hacia arriba. En esta situación abriremos una operación durante 2 minutos al aumento porque creo que en el futuro próximo el precio seguirá subiendo hasta el borde superior de la pared aquí lateral. Todavía queda una gran distancia, tal como se vio antes, desde el borde inferior del movimiento lateral. El precio mostró un buen crecimiento y ahora se produce por una reacción cerca del borde inferior y el precio sube. Todo esto nos hace entonces comprender que los precios tienen un buen potencial de aumento y es más probable pues que aumenten en el futuro próximo. Aquí también tomaremos 2 minutos con un margen teniendo en cuenta posible mercadeo, así que veamos cómo termina nuestra operación. Perfecto, amigos, como pueden ver el precio continúa subiendo, ustedes y yo obtenemos ganancias y aquí ganamos dinero con el retroceso del precio desde el nivel de soporte. Como pueden ver entonces 2 minutos fueron perfectos, pero sigamos y busquemos más situaciones comerciales el día de hoy. Como pueden ver aquí tenemos una tendencia a la baja, mientras que el precio se recuperó desde el nivel de soporte y en este momento se acerca, está cerca del nivel, se produce una reacción nuevamente. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos al aumento porque creo que el precio pues subirá hasta el nivel pues del máximo anterior. Todavía nos queda también, por cierto, gran distancia hasta él, así que también como vemos en el borde inferior el precio rebota hacia arriba, aunque anteriormente pues desde este límite el precio mostró un buen crecimiento. Así entendemos pues que el precio tiene un buen potencial también de aumento, ya que es más probable pues de que suban aquí en el futuro cercano y en esta situación también nos tomaremos 2 minutos pues con reserva, teniendo en cuenta posibles operaciones o caídas del precio y simplemente pues miremos aquí el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Muy bien, bastante bien. Como pueden ver el precio muestra un buen crecimiento, luego tenemos un retroceso hacia abajo
pero al mismo tiempo nuestra operación entonces se cierra por encima de nuestro punto de entrada y aquí ustedes y yo obtenemos ganancias. 2 minutos en esta situación fueron perfectos. Mientras tanto aquí ya casi tenemos los 11.000 aquí en el depósito. Esto pues quiere decir que hemos cumplido el objetivo comercial para el día de hoy. Así que cierro aquí la sesión y abandono el mercado. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, entonces espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo, paciencia, que es lo más primordial. No se apresuren, analicen bien. Yo sé que no queremos ganar mucho dinero de la primera vez, pero todo esto lleva tiempo. Es mejor de poquito en poquito, de uno en uno, vamos haciendo pues una cantidad, aunque sea, no sé, unos 10, 20, pero ya por lo menos es algo, es mejor que nada, ¿no? Así que paciencia, busquen, encuentren la estrategia que más les llega a ustedes, que más se sientan pues conforme con ella. Y les recuerdo entonces, no se apresuren, analicen todo porque también los diferentes tipos de estrategias pueden tener sus errores, por eso hay que tener también una noción general de todo lo que está sucediendo en el momento. Así que espero que les haya gustado, entonces les recuerdo ahí me gusta, que me compartan, que se suscriban, que me den cualquier duda, pregunta, lo que sea. Y les recuerdo entonces sobre mi canal en Telegram, que la palabra ahí privado, ustedes me las escriben, lo envían a mi otro canal privado donde les estoy enseñando muchísimo más y les estoy dando entonces estrategias, ¿ves? Les estoy dando señales para que todos ustedes puedan ganar conmigo. Así que nos vemos en un próximo video y arrivederci.